En los 200 años de vida independiente, Chile nunca ha reconocido en sus constituciones políticas el derecho a la vivienda. El año 2014, en las riberas del río Mapocho, bajo el puente Pío Nono, grupos organizados en torno a la Federación Nacional de Pobladores se tomaron el lecho del río con el fin de reivindicar el derecho a la vivienda, el derecho a la vida digna y el derecho a quedarse en sus barrios de origen. Dicho movimiento es una reacción contra un modelo de asignación de vivienda basada en el subsidio, en el cual, mientras las familias pobres ahorran individualmente recursos y dinero para la vivienda, el Estado subsidia a las empresas privadas que no son las encargadas de producir estas viviendas. Durante los años 90, dicho modelo fue utilizado eficazmente por algunos gobiernos para reducir el déficit habitacional. No obstante, muchos de estos proyectos de vivienda fueron ubicados en la periferia urbana, en espacios sin infraestructura ni servicios públicos. El movimiento por la vivienda reemerge entonces como una respuesta a la política de subsidio, una política que, si bien es exitosa en términos cuantitativos, relega y segrega a los pobres a vivir en la periferia urbana, lejos de sus barrios de origen. Miles de pobladores y pobladoras, organizados en distintos comités de allegados y comités de vivienda, reclaman entonces el derecho a quedarse en sus barrios de origen y reivindicar, así, el derecho a vivir dignamente. Las luchas por la vivienda en Santiago tienen una larga data. A principios del siglo XX, gran parte de las familias populares vivían en conventillos, viviendas subdivididas en las cuales ellos residían en condiciones de hacinamiento. La demanda en ese contexto era principalmente por resguardar el precio de los arriendos. Sin embargo, Santiago comienza a crecer, el centro se empieza a encarecer y muchas familias son despojadas de sus viviendas y son erradicadas a este sector, el Zanjón de la Aguada. En octubre de 1957 ocurre un incendio que devasta grandes cantidades de casas. Las familias que quedan despojadas sin un sitio para vivir toman la decisión de tomarse los terrenos de la Chacra La Feria, el 30 de octubre de 1957, fundando la población La Victoria. Esta población nace de una organización y una acción coordinada con partidos políticos, así como también la iglesia y otras instituciones, logran formar esta población y logran después formalizarla, siendo un modelo ejemplar que marcará el curso histórico del movimiento de pobladores en Chile. Y esto también, por supuesto, trae consigo la emergencia de un nuevo actor social, los pobladores y pobladoras de Chile, quienes a través de la toma de terreno empiezan a reivindicar masivamente el derecho a la vivienda. Tanto las tomas a finales de los 40 en Ñuñoa como en Renca, así como la población La Victoria de 1957, definen un poco la relación de los pobres urbanos organizados, de los pobladores que demandan el derecho a la vivienda, con el Estado. El Estado, por su parte, intenta contener la emergente crisis habitacional y el gobierno de Jorge Alessandri genera el Plan Habitacional. ¿Qué es lo que hace este plan? Precisamente traslada a familias del Zanjón de la Aguada hacia poblaciones como la San Gregorio y la José María Caro en el sur de Santiago. Sin embargo, algunos pobladores están cansados de esperar y deciden ellos ocupar la misma estrategia utilizada por los pobladores de La Victoria, que es ir a la periferia, buscar un terreno y organizadamente ocuparlo. La toma de terrenos, por lo tanto, emerge fuertemente como la principal estrategia de acción de los pobladores organizados que reivindican su derecho a vivir en la ciudad. El Estado intenta encauzar esta demanda y genera programas como, por ejemplo, la Operación Sitio de Alberto Frei Montalva, la que consistía fundamentalmente en que mientras el Estado asignaba un terreno urbanizado a los pobladores, ellos con sus manos autoconstruían la vivienda. No obstante, esta política fue insuficiente y a finales de los 60 el movimiento por la vivienda se radicaliza aún más. A inicios de los 70 hay aproximadamente 400 tomas de terrenos en Santiago
las que definen un poco esta radicalización, ya que los pobladores están teniendo una vinculación directa con partidos políticos de izquierda, quienes están a su vez apoyando y patrocinando las ocupaciones de terreno. Eso, por supuesto, posiciona a los pobladores como actores políticos relevantes que serían fundamentales en el gobierno de Salvador Allende. Estamos en la población Nuevo Amanecer, en la comuna de La Florida, ex campamento Nueva La Habana. Y este espacio, este barrio, es un espacio icónico del movimiento de pobladores. Fue fundado en 1970, el 1 de noviembre, por pobladores organizados que querían y aspiraban a una vivienda digna. Posterior a ello, fue intervenido militarmente durante la dictadura y desde entonces ha recibido un sinnúmero de proyectos de vivienda y además ha sido espacio de organización de un nuevo movimiento de pobladores, de hijos y nietos de los ex residentes del campamento Nueva La Habana que aspiran a quedarse en este barrio y obtener una vivienda digna acá. La historia del campamento Nueva La Habana, actual población Nuevo Amanecer, es la historia de la autoconstrucción de un sinnúmero de familias que buscaron en esa práctica en la conquista de una vivienda digna. Ustedes se fijan, las casas acá son todas distintas unas de otras porque las familias han intentado acomodar sus necesidades familiares a la vivienda, ¿ya? Bueno, ese modelo de construcción colectiva, de la autoconstrucción, se acaba en la dictadura, porque el modelo de asignación de viviendas cambia radicalmente y desde entonces hay una política de subsidios que está, digamos, mediando la posibilidad de las familias de acceder a la vivienda. Desarrollada por la dictadura, fue eficazmente utilizada en los 90 por los gobiernos de la transición a la democracia para reducir el déficit habitacional. En 1990 habían aproximadamente 1 millón de familias en Chile que no tenían casa propia y esa cifra se reduce a cerca de 700.000 en el año 2000. En algún momento de los 90 el Estado de Chile produjo cerca de 90.000 viviendas subsidiadas. En un contexto en que la política de vivienda subsidiada tiende a relegar a los pobres hacia los márgenes de la ciudad, desde mediados de los 2000 reemerge fuertemente el movimiento de pobladores, con una demanda específica: obtener vivienda digna en los barrios y comunas de origen. Esto es sumamente importante porque, especialmente desde la política de subsidios de la dictadura, la vivienda es un beneficio que el Estado focaliza en aquellos que obtienen menor puntaje en los sistemas de clasificación del Estado, básicamente los grupos vulnerables. Sin embargo, el movimiento de pobladores históricamente ha logrado o ha disputado ese sentido de focalización, reivindicando el derecho universal a la vivienda, ¿ya? Que es una cuestión que, por supuesto, no está presente en absoluto en la Constitución política de Pinochet, de 1980. Estamos en la Plaza de los Palos, un espacio público muy importante en la población Nuevo Amanecer. Esta población nació como un campamento, el campamento Nueva La Habana, en 1970. El campamento Nueva La Habana es el resultado de una acción coordinada entre pobladores y el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Y como ustedes pueden ver, estamos frente a unas casas sólidas de concreto, que es el proyecto original de la población. Los pobladores, cuando llegan acá y forman el campamento Nueva La Habana, tienen la expectativa de vivir acá como propietarios, ¿ya? Y para eso se organiza un frente de trabajo, el cual trabaja en la autoconstrucción de las viviendas, que son las que vemos aquí a nuestro alrededor. Los comités de allegados que actualmente están en este espacio se sientan herederos de la lucha que comenzó en 1970 por padres y abuelos de los pobladores actuales, quienes presentan como principal demanda el derecho a quedarse en este espacio en un contexto en que los precios del suelo de esta comuna y de todo el sector suroriente de Santiago ha crecido considerablemente. Este modelo, por lo tanto, fue exitoso en ese sentido, o sea, pudo producir mucha vivienda, en general mal localizada en sectores segregados, pero igual fue vendido y exportado como un modelo exitoso. Y muchos otros países de la región comenzaron a adoptar este modelo de subsidios. Países como Brasil, por ejemplo, Colombia, Panamá, etc. ¿Cuál es la premisa de este modelo? Que las familias acceden individualmente y que no es un derecho social,
sino que básicamente un beneficio que se distribuye solo a quienes son elegibles para ello. Y para establecer quiénes son elegibles, el Estado establece ciertos mecanismos de clasificación socioeconómica, encuestas, fichas de caracterización, que a través de un sistema de puntos determinan el grupo específico al cual se enfocan las políticas de vivienda subsidiada, ¿ya? En el caso de la población Nuevo Amanecer, es interesante rescatar que en este mismo espacio tenemos distintas formas de acceder a la vivienda. Por un lado, la autoconstrucción colectiva que responde al proyecto inicial del campamento Nueva La Habana. Por otro, lo que vemos a mi espaldas, tenemos las viviendas típicas de Pinochet, a la cual los pobres accedieron a subsidio. Y un poco más arriba tenemos también vivienda subsidiada, pero que responde al interés de los pobladores y pobladoras de este espacio que nacieron y se criaron en la población Nuevo Amanecer, de permanecer acá. Entonces es una vivienda subsidiada que tiene estándares de mejor calidad porque hay un proceso de organización colectiva, popular detrás, de gente que está reclamando y reivindicando el legado del movimiento de pobladores del pasado para desarrollar y conquistar sus anhelos por vivienda digna. Acá se arma un proyecto de gente de Peñalolén, entonces las familias empiezan a trabajar en cuanto a tomarse el terreno. Entonces esa es la lucha de no tener que salir, que el gobierno te tenga que decir a ti dónde tenés que ir a vivir. Entonces la pelea es quedarse donde uno vive, donde Claro, están sus eso raíces. es lo interesante, que en el fondo responden a las políticas de segregación del Estado, que los mandaba, como tú decías, a cualquier lado a vivir con vivienda subsidiada, y ustedes responden, reaccionan y dicen, no, pues tenemos el derecho a quedarnos en nuestro barrio. Sí, la toma se gesta después de una reunión con Serviu, con el director de Serviu de ese momento, que era Daniel Johnson. Aquí este terreno tenía un compromiso previo, de una carta de compromiso. Cuando las autoridades entrantes en el primer gobierno de Sebastián Piñera, nosotros vamos a ratificar esta carta y ellos nos pegan ahí el no se puede. Y ahí empieza el tema, po. Y ahí nosotros le dijimos en ese momento a Daniel Johnson, perfecto, pero fueron ustedes los que firmaron los documentos, son ustedes los que tienen que ir a dar la cara ahora a las familias. Y ahí es donde nosotros decimos, ya, empezamos con un corte de calle, visibilizamos la situación, veían en la prensa, y mientras está la prensa en vivo, nosotros hacemos el ingreso. Entonces, así se dio. Y todas las familias con una carpa, que eso representaba a cada familia. Entonces teníamos 160 carpas instaladas y todo el tema. Y fue igual un momento difícil porque lo hicimos en tiempo de frío, en esta fecha más o menos, un poco antes, marzo. Sí, en marzo. Fue en marzo, sí. Pero nos tocó En la 2013. lluvia, el frío, entonces igual había las familias, igual de aquí se iban a trabajar. Entonces, vivíamos aquí, pues vivimos, pues sí, prácticamente. Vivimos, pues y ahí Sí. la Rodrigo Carranza nos prestaba el agua y hicimos las conexiones de agua. Instalamos cocina, comedores, teníamos todo. Y ahí empezamos y nos bajamos la guardia en las reuniones con las autoridades, pues. Ya llevábamos 3 años, Claro. subsidio en mano, sin poder contar los aplicarlo. otros años que Claro, estaban los otros antes, años que pues. ya estabas postulando, Organizado. organizado. Entonces Claro. llevabas más de 6 años, 5 años, Exacto. por lo menos en el comité. Exacto. Deciden tomarse esto y lo interesante es que, bueno, es una toma de terreno que es la estrategia más clásica de los pobladores y pobladoras. Ocupar el suelo. Es la forma de presión, La forma de presión más estratégica, claro. claro. Es una forma de presión. Y que el tiempo pasar y te sigue dando la razón que la única manera de poder Claro. obtener algo es tomándote un terreno, porque de otra Claro. manera no te pesca. Claro. En comunidad vivir así ya, porque ponte tú, muchos de los allegados igual vivíamos en la casa de los papás, pero no pagábamos agua y luz, entonces también el venirse a vivir solo, es una responsabilidad y que también tienen que aprender de que todos los meses tenés que tener tu plata para pagar el agua, la luz, cosas básicas, cosas que a lo mejor uno no las hacía cuando vivía de allegado. Vamos ahora a la población Lo Hermida, un barrio popular emblemático en la comuna de Peñalolén, que al igual que Nuevo Amanecer, nace en el proceso de mayor radicalización del movimiento de pobladores de Santiago a principios de los 70. El modelo subsidiario, desde mi punto de vista, colapsó, hizo crisis. Chile redujo importantemente el déficit habitacional durante los 90, durante los 2000 también persistió esa reducción, llegando a los 470.000, 80.000 unidades aproximadamente el año 2017. Sin embargo, desde entonces, producto de la crisis económica, entre otros factores, el aumento de los precios del suelo, etc.,
ha hecho aumentar nuevamente el déficit habitacional. Y actualmente algunas cifras estiman que aproximadamente 700.000 unidades de vivienda son las que faltan para llegar al déficit cero, ¿ya? Es una cifra que nos remonta a prácticamente 2 décadas atrás, o sea, hubo un retroceso en cuanto a la posibilidad de subvertir el déficit habitacional. Y este proceso actual se manifiesta principalmente en 2 formas. Por un lado, el aumento en el allegamiento, esto es, las familias que viven en casas de otras personas, de otros familiares, generalmente en condiciones de hacinamiento. Y las cifras dicen que actualmente más de 300.000 hogares viven como allegados, ¿ya? Y otra forma en que se manifiesta el aumento en el déficit habitacional es el aumento en el número de familias viviendo en campamentos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la población La Hormida, en la comuna de Peñalolén. Estamos aquí al costado de la Viña Cauciño, por Avenida Los Presidentes. Esta es una población histórica, una población emblemática, que siempre ha estado en la lucha social, una población que se formó en los años 70 a partir del esfuerzo de las pobladoras y los pobladores, a través de operaciones sitio, a través de tomas de terreno. Esta fue una población que resistió a la pobreza que instaló la dictadura militar, una población donde siempre las personas se han reunido para buscar soluciones colectivas. Nosotros somos herederos de una identidad que se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo y en la lucha por nuestros derechos sociales. Esa es parte de nuestra historia y es un poco nuestra guía a la hora de continuar. Nosotros como nueva generación de jóvenes que luchamos por el derecho a la vivienda, nuestra historia nos guía, nuestra memoria está presente. Esa ha sido la base de nuestra agrupación, que se llama Luchadores de la Hormida, conformada en el 2018. Hemos estado en la lucha por estos terrenos, que son los de la Viña Cauciño, más de 90 hectáreas de un viñedo en plena ciudad, frente a una comunidad que concentra el déficit habitacional y el hacinamiento de todo el sector oriente de la ciudad. Es por eso que como pobladores y pobladoras nos hemos organizado para exigir el derecho a la vivienda, nos hemos movilizado, nos encontramos en proceso de conquista de tierras para las familias de nuestra comunidad. Intentamos hacer una toma de terreno el 11 de noviembre del 2019, como 3 o 4 semanas después del inicio del estallido social, con el objetivo de instalar en la discusión pública el derecho a la vivienda, porque en ese momento se estaba discutiendo sobre varias demandas, pero no se estaba hablando acerca del problema que estábamos teniendo en las poblaciones, en las comunidades, ya que es el problema del hacinamiento, el problema de la falta de arriendo y la imposibilidad de acceder a la vivienda. Nosotros como agrupación hemos venido denunciando durante los últimos años la crisis de la vivienda, que ya durante los últimos 3 años se ha transformado en una emergencia y que ha sido decretada de esa forma por el gobierno actual. Bueno, es súper complejo, somos los que vivimos en el patio trasero de las casas, somos los que vivimos allegados con 15 familias, un baño. Es complejo, no queremos eso más para nuestros hijos. Yo creo que tenemos que luchar y reivindicar que el Estado garantice que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotros. Entonces, por eso queremos luchar por nuestra población, quedar con nuestros lazos que también nos permiten seguir desarrollándonos. Y claro, acá la Viña Cauciño es fundamental para este desarrollo acá en Peñalolén, que Peñalolén es una comuna que está muy bien localizada y sentimos que tenemos el derecho de quedarnos acá, no seguir segregados. Y puntualmente, como bien localizada que está la viña en este caso, es un predio que queda a pasos del metro, a pasos de la autopista, a pasos de supermercados, de hospitales, y nosotros sentimos que como pobladores tenemos el derecho de decidir dónde queremos vivir y qué ciudad queremos tener. Si también no quiere decir solo la casa, sino que también necesitamos espacios de esparcimiento, espacios sociales para desarrollar y que se desarrollen nuestros hijos también. Nuestra agrupación realizó una movilización afuera de la Convención Constitucional 3 semanas después de que se instaló la convención, para pedirle a los convencionales y las convencionales que se pronunciaran sobre el estado de crisis de la vivienda que existía en nuestro país. Desde ese momento hemos mantenido de forma constante un diálogo con diferentes movimientos de pobladores y pobladoras de la región metropolitana y de todo Chile, que confluyó a fin de año, hacia diciembre, en que presentamos una iniciativa popular de norma constitucional que básicamente buscaba reconocer
el derecho universal a la vivienda digna, que buscaba reconocer la función social de la propiedad y la producción social del hábitat, que no es otra cosa que el rol que cumplen las dirigentes como la Daniela en la construcción de la ciudad. Esta iniciativa popular se tuvo que discutir en la convención y después de varios meses de trabajo en el interior de la convención, en el que también realizamos un par de movilizaciones y mantuvimos una agenda súper cargada de presión sobre los convencionales y las convencionales, logramos que por lo menos estos 3 ejes ya estén instalados actualmente en el borrador de la nueva Constitución. Es súper emocionante cuando pobladores como yo en este caso, sin ni un título, sin estudios, podemos incidir de forma trascendental en un proceso tan importante e influyente en un país, que es una Carta Magna. En nuestra actual Constitución no existe el derecho a la vivienda y ahora con más ganas queremos que eso suceda. Fue un proceso muy democrático donde personas como yo pudimos participar de lleno en el proceso desde que se escribe, desde que se buscan las firmas. Claro. Igual puntualmente en Chile hace un par de, o sea, yo creo que el año pasado sale una palabra nueva en el tema de vivienda, que es la financiarización de la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que la vivienda no es de uso público, sino es más bien una especie de inversión. Entonces es súper complejo cuando hay terrenos muy buenos. La plusvalía nos juega en contra en este caso porque aumenta el valor de la vivienda y además la especulación inmobiliaria y la especulación de los suelos hace que eso nos golpee profundamente a nosotros porque no alcanzamos a poder postular a ese tipo de suelo. Entonces también hay algo grave, que la especulación hace que claramente los suelos han duplicado o triplicado su valor y no hay un ente regulador en Chile y en ningún sistema, si hablamos en nivel de educación, de salud, que congele los precios versus la necesidad que existe o la crisis que puede tener en este caso el país. Nosotros creemos que estamos atravesando el peor momento de la crisis habitacional en Chile y eso se refleja en un aumento del hacinamiento en nuestra comunidad y un aumento de la violencia social en la comunidad. Por eso nosotros estamos pidiendo que se apliquen medidas urgentes para combatir este problema. Producto de las alzas de precios que han habido en el último tiempo, que son provocadas por la colusión de los empresarios, también se ha afectado mucho el costo de vida de esta comunidad. Entonces, estamos nosotros llevándonos la peor parte de la crisis económica actualmente y de la crisis social. Es por eso nosotros que estamos reivindicando esta idea de un plan de emergencia. El borrador de la nueva Constitución establece por primera vez en la historia de Chile el derecho a la vivienda digna, el derecho a la ciudad y el derecho al territorio. Es imposible entender la escritura, la consagración de este derecho a la nueva Constitución sin entender las acciones que en los últimos 50, 60, 70 años han realizado pobladores y pobladores en todo Chile, reivindicando a través de distintos medios y formas el derecho a vivir dignamente. Por lo mismo, me parece relevante rescatar que, si bien estamos en un proceso constituyente, el cual se gesta a partir del estallido social del 2019, ya hay un cúmulo de experiencias previas que dan forma y que encauzan la actual demanda por una nueva constitución. Tal como dijo Daniela, pobladora de La Hormida, la consagración del derecho a la vivienda digna no se entiende sin atender, sin conocer y sin visualizar cuáles han sido las acciones de pobladores y pobladores en distintos puntos de Santiago del país, que han tenido por eje central de su demanda el derecho a vivir bien, el derecho a vivir con dignidad.